Hola, ¿qué tal? Vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor, que son tres: la conducción térmica, la convección y la radiación. Vamos a empezar por el principio, la conducción térmica. Si yo tengo un trozo de metal de longitud L y le aplico calor aquí con una llama, un soplete, lo que sea, va a empezar a aumentar la temperatura, pero este calor se va a transmitir de tal manera que aquí voy a notar cómo en el otro extremo de la barra, donde no estoy aplicando el calor, poco a poco va a ir aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque el calor ha ido desde este lado a este otro de aquí, usando el propio material. Esto se llama conducción térmica y es el mecanismo más habitual para la transferencia de calor. La explicación del mecanismo tiene un origen microscópico, es decir, de alguna manera todos los átomos que forman el material están en un equilibrio unos con otros, con una serie de enlaces, como si fueran bolas rodeadas de muelles elásticos. ¿De acuerdo? Bien, pues estas bolas, ya esto lo veremos en el capítulo siguiente, estas bolas, digamos que están siempre, debido a la temperatura, vibrando en sus posiciones. ¿Lo ven? Vibran. Entonces las vibraciones van a hacer que esta bola va a estar vibrando y las vibraciones por contacto con la otra se las va a transmitir, se va a ir transmitiendo en todas las direcciones. Así se propaga el calor en los materiales. El calor es una forma de vibración de la materia, tiene un origen mecánico, ¿vale? Mecánico. Entonces, si yo tengo una viga, una barra de viga, como la que tenía aquí, y tiene una sección de área A, pues la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo va a ser proporcional al área de la viga y a la variación de la temperatura con respecto a la... Uy, iba a poner aquí derivada, que es una derivada ya. Con respecto a la distancia. ¿De acuerdo? Esto es X. Esto se llama potencia, la transferencia de energía, vamos a ponerla así, que se mide en vatios, porque es energía por unidad de tiempo. Vean que es calor partido por... Julio partido por segundo. Es transferencia de energía. Vamos a ponerlo aquí, transferencia de energía. Bien, pues la transferencia de energía, de alguna manera, vamos a quitar esto de aquí, la transferencia de energía, de alguna manera, lo que sucede, lo que hace, es que va a ser igual a la cantidad de calor partido por la unidad de tiempo. Esto se puede expresar como K, que se llama conductividad térmica, que depende del material, conductividad térmica, A, que es el área, y la derivada de la temperatura con respecto a la distancia. La capacidad que tiene de variar la temperatura respecto a la distancia va a ser proporcional a la transferencia de energía, a la conductividad del material, que es una propiedad del material, y al área. A más área, pues mucha más facilidad de que haya conductividad térmica, ¿de acuerdo? Bien, todo este tema de materiales para aislamiento de calor en invierno y todas estas cosas, pues tiene mucho que ver con todo este tema de la conductividad térmica. Cuando se hace el vacío en los termos o los mecanismos estos, las botellas estas para mantener líquido con calor, pues se procura hacer el vacío, porque el vacío no hay ningún material y no hay moléculas que vibren, que transmiten el calor, y entonces la conductividad térmica es mucho más baja si hay un vacío por medio, ¿vale? Entre dos mamparas se hace un vacío para que se mantenga mucho más la temperatura y también para el sonido, ¿de acuerdo? Entonces siempre, si hago una botella y la meto dentro de otra botella y aquí no hay aire, está el vacío, pues el calor se va a transmitir con mucha más dificultad hacia afuera, se va a mantener caliente más tiempo. El segundo mecanismo que vimos es la convección, que bueno, este es mucho más complejo, que tiene que ver con las corrientes de aire, por ejemplo, en la atmósfera o en una casa con un salón amplio.
El aire caliente sube y cuando se enfría baja. Entonces de alguna manera está cogiendo calor, subiendo, transmitiéndolo arriba, transmitiendo vibraciones y cayendo otra vez. Es una manera de transmitir el calor también por convección. Digamos que por estas corrientes tiene mucho interés en la atmósfera, ¿vale? Que ya no tienen, bueno, el tratamiento así matemático es mucho más complejo. Y el tercer mecanismo es el de radiación, que digamos que todos los cuerpos, todos emiten radiación. Visible o no visible, radiación electromagnética, digamos que esas moléculas que están vibrando alrededor de las otras moléculas tienen una carga más rodeada de otra menos y eso es un dipolo que emite ondas electromagnéticas. Entonces las más características son las radiaciones infrarrojas que emiten los seres vivos por la temperatura que los podemos ver con esos aparatos de visión nocturna y en general todos los objetos emiten radiación electromagnética. La manera de evaluar la emisión de radiación electromagnética es por la ley de Stefan. Vamos a ponerlo por aquí. Que bueno, que es una ley que nos dice que esto es igual a sigma, que es una constante que vale exactamente 5,66 por 10 elevado a menos 8 vatios por metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. El área de la superficie externa en metros cuadrados, vamos a ponerlo en que va a estar en contacto, una E que la vamos a llamar constante de emisión, que es un coeficiente que depende de la superficie del material, que tiene un valor entre 0 y 1, y T a la cuarta. Bien, esta ley es la ley de la potencia, los vatios por segundo que emite por radiación un cuerpo. La ley de Stefan, ¿vale? En una cierta complejidad, pero es el tercer mecanismo de transferencia de calor. Bueno, venga, ya es todo por hoy.